Queridos oyentes, qué alegría tenerlos aquí. Hoy vamos a acompañar a Bernardo Robles, un hacendado que carga un pasado de silencio, y a Esperanza Morales, cuya valentía desafía las convenciones. Entre ellos, nace una historia donde promesas antiguas se mezclan con encuentros inesperados. Pero, ¿hasta dónde el destino puede reabrir puertas cerradas por el tiempo? Coméntenos desde dónde nos escuchan. ¿En el autobús? ¿Preparando la cena? ¿O simplemente relajándose en el sofá? Suscríbanse y activen la campanita para no perderse las próximas emociones. Respire profundo. Nuestra historia apenas comienza. La iglesia de San Benito estaba repleta aquel domingo. Los murmullos cesaron cuando Bernardo Robles, dueño de la hacienda cafetalera más grande de la región, se levantó abruptamente en medio de la misa. El párroco interrumpió su homilía, sorprendido por el gesto del hombre que desde hacía años no demostraba emoción alguna, más allá de la seriedad contenida que todos conocían. «Pido la palabra, Padre José», dijo Bernardo, con una voz que hizo que todos los presentes se enderezaran en los bancos de la iglesia. El silencio se volvió absoluto. Nadie se atrevía a respirar. Los ojos de Bernardo, antes siempre bajos y distantes, ahora brillaban con una intensidad desconcertante. Ya por años cargué el peso del silencio y del dolor. Por años cerré las ventanas de la hacienda Los Agaves a la vida y al futuro. Hoy, ante Dios y ante todos ustedes, quiero decir lo que mi corazón ya no puede callar. Respiró hondo, con los hombros aún cargados de tensión, pero su voz ganando firmeza con cada palabra. Esperanza Morales trajo de vuelta lo que yo juzgaba perdido para siempre. No solo la alegría de la hacienda Los Agaves, sino mi propia capacidad de creer en días mejores. Sus ojos encontraron los de Esperanza, sentada en la tercera fila. Ella mantenía la mirada firme, aunque su pecho subía y bajaba con una respiración acelerada. Ante todos los que aquí atestiguaron su valor y dignidad, y también ante aquellos que esparcieron rumores injustos sobre sus intenciones, yo, Bernardo Robles, pido su mano en matrimonio. El murmullo estalló en la iglesia como pólvora. Los rostros antes concentrados ahora se dividían entre sonrisas de aprobación y expresiones de asombro. Doña Clotilde, la señora más respetada de la sociedad local, dejó escapar un «santos cielos» que resonó por las paredes de piedra. Esperanza se levantó lentamente. Las manos temblaban sutilmente bajo el delicado tejido de sus guantes. Por un momento que pareció eterno, solo miró a Bernardo. Después, con pasos medidos y determinados, caminó hacia él, ignorando todas las miradas, todos los murmullos, toda la sociedad que durante meses la había juzgado por su audacia. «Sí», respondió simplemente, con la misma convicción que cargaba desde niña. 15 años antes, en aquella tarde cálida de enero de 1875, el pueblo de Sierra Dorada era apenas una pequeña mancha en el mapa del interior de Guanajuato. Las haciendas cafetaleras dibujaban el horizonte con sus plantaciones organizadas y casonas imponentes, contrastando con las modestas casitas de las familias que no tenían la suerte de poseer tierras. Esperanza tenía apenas 10 años cuando su padre, Antonio Morales, pequeño comerciante de la región, la llevó por primera vez a la hacienda Los Agaves. «Compórtate, niña», le advirtió mientras se ajustaba la corbata gastada. «El señor Robles es el hombre más importante de por aquí. Necesitamos su aprobación para poder abrir nuestra tienda». Esperanza asintió, pero sus ojos vivaces ya recorrían cada detalle de la imponente construcción frente a ella. La casona de la hacienda Los Agaves era una vista impresionante. Amplias terrazas, ventanas altas, columnas labradas. Para una niña criada en la sencillez, aquello parecía un palacio salido de uno de los libros de historias que la maestra a veces leía en la escuela. Mientras su padre conversaba con uno de los capataces en la entrada, ella avistó a un hombre joven caminando entre los trabajadores del patio de secado de café. Alto, de porte elegante, parecía flotar entre los campesinos, saludando a cada uno por su nombre, deteniéndose a escuchar sus preguntas. Había algo en su manera que fascinó a Esperanza al instante. No era solo la postura de quien nació para comandar, sino una gentileza genuina
que se transparentaba en cada gesto. ¿Aquel es el señor Robles?, preguntó a su padre cuando éste regresó. Sí, hija, Bernardo Robles. Tiene solo 27 años, pero ya administra todo solo desde que su padre falleció. Un hombre respetado, de palabra. Algo en la manera como el padre hablaba, una mezcla de admiración y respeto, hizo que Esperanza observara a Bernardo con aún más atención. Cuando finalmente fueron presentados, en el amplio despacho de la hacienda, ella permaneció en silencio, estudiando cada detalle de aquel hombre. El modo como sus ojos castaños se iluminaban cuando hablaba de la producción de café, como sus manos fuertes, pero bien cuidadas, manejaban los documentos con delicadeza, como su sonrisa, aunque contenida, parecía sincera. «Y esta debe ser su hija, señor Morales», dijo Bernardo, volviéndose hacia ella con una sonrisa amable. «¿Cómo se llama, pequeña?» «Esperanza», respondió ella, con una firmeza que hizo que su padre abriera los ojos, temiendo una de sus famosas indiscreciones. «Un hermoso nombre», comentó Bernardo, «y apropiado para los tiempos que vivimos. México necesita esperanza para crecer». Fue cuando todo sucedió. Sin aviso, sin preparación, movida por aquella certeza inexplicable que a veces solo los niños poseen, Esperanza dio un paso al frente y declaró: «Cuando sea grande, seré su esposa, señor Robles». El silencio que siguió fue absoluto. Su padre palideció, ahogándose con su propio aire. El capataz que los acompañaba miró al suelo, avergonzado, pero Bernardo, tras un instante de sorpresa, soltó una risa cristalina, genuinamente divertida. «Es una declaración bastante grande, señorita Esperanza. Nunca recibí una propuesta tan directa». Se inclinó ligeramente, como quien conversa con una igual, no con una niña. «Pero temo que cuando la señorita crezca, yo ya estaré viejo y canoso». «No importa», replicó ella, con la lógica implacable de la infancia. «Esperaré el tiempo que sea necesario». Su padre, recuperado del asombro inicial, se apresuró a jalarla del brazo. «Perdone a mi hija, señor Robles. Tiene una imaginación muy fértil y no sabe controlar la lengua». «No hay nada que perdonar, señor Morales», respondió Bernardo, aún sonriendo. «Es refrescante tanta sinceridad. La mayoría de los adultos pasa la vida escondiendo lo que realmente piensa o desea». Aquella tarde quedó grabada en la memoria de Esperanza con la nitidez de un daguerrotipo. Cada palabra, cada gesto, cada expresión y también la sensación, inexplicable pero profunda, de que había pronunciado no un capricho infantil, sino una verdad que el tiempo confirmaría. En los años siguientes, la vida siguió su curso en Sierra Dorada. La tienda de los Morales prosperó modestamente, permitiendo que Esperanza fuera enviada a estudiar a Guanajuato capital. Mientras tanto, Bernardo, siguiendo los consejos de su madre, doña Josefina, y cediendo a las expectativas sociales, se casó con Cecilia, hija de un hacendado vecino. El matrimonio fue el evento del año en la región. Esperanza, entonces con 14 años, asistió a la ceremonia de lejos, escondida detrás de un árbol en el atrio de la iglesia, sintiendo un dolor que no comprendía enteramente, pero que parecía mayor de lo que su pequeño cuerpo podía soportar. La joven esposa de Bernardo era todo lo que se esperaba de una señora de su posición, delicada, educada en los mejores colegios de la capital, habilidosa en las artes domésticas y en la música. Pronto la hacienda Los Agaves se llenó de vida. Tertulias musicales, cenas para la sociedad local, fiestas para celebrar buenas cosechas. El piano de la sala principal, antes silencioso, ahora arrullaba las noches con valses y melodías populares tocadas por las manos hábiles de Cecilia. Decían que la pareja era perfecta, que Bernardo sonreía más, que la hacienda nunca había estado tan próspera. Y entonces, lo impensable sucedió. Cecilia, tras menos de 2 años de matrimonio, se descubrió embarazada. La noticia corrió por el pueblo como pólvora, trayendo alegría para todos los que estimaban a la familia Robles. Se hicieron preparativos, se montó un cuarto de cuna con muebles traídos de la capital. Doña Josefina desempacó el ajuar que guardaba desde el nacimiento de su propio hijo. Pero el destino, siempre impredecible, tenía otros planes.
Esperanza estaba terminando sus estudios en Guanajuato capital cuando se enteró. Cecilia había entrado en trabajo de parto prematuro. Las complicaciones fueron graves. Ningún médico, por más competente, podría haber evitado la tragedia. Ni la madre ni el niño sobrevivieron al parto. La noticia golpeó a Esperanza como un mazazo, no por la concretización de un deseo secreto, pues jamás desearía tal sufrimiento a Bernardo, sino por la conciencia aguda del dolor que él debía estar sintiendo. De repente, sus recuerdos de la declaración infantil le parecieron fútiles y vergonzosos. ¿Cómo pudo haber sido tan egoísta? Aquella noche, lloró hasta quedarse dormida, no por sus sueños perdidos, sino por un hombre que, a pesar de la distancia y las circunstancias, aún ocupaba un lugar especial en su corazón. La hacienda Los Agaves, antes repleta de vida y música, se sumergió en un silencio doloroso que parecía no tener fin. Las ventanas de la casona permanecían cerradas incluso en los días más cálidos. El piano de la sala fue cubierto con un paño oscuro. Las reuniones sociales cesaron completamente. Bernardo, que antes circulaba entre los trabajadores con palabras de aliento, ahora se limitaba a dar órdenes a través de su capataz, Juvenal. Su presencia en el pueblo se volvió cada vez más rara. Cuando aparecía en la iglesia los domingos, se sentaba en el último banco, llegando al último y saliendo antes de la bendición final, evitando cualquier contacto más allá de lo estrictamente necesario. Los años pasaron, y el luto de Bernardo parecía tan permanente como las montañas que rodeaban Sierra Dorada. Mientras tanto, Esperanza terminaba su educación formal y regresaba a casa de sus padres, ahora una joven de 23 años, educada y refinada. Muchos pensaban que se quedaría en Guanajuato capital, o incluso iría a la Ciudad de México, como hacían las jóvenes de su generación que habían recibido educación similar. Pero Esperanza tenía otros planes que involucraban una promesa hecha hacía mucho tiempo, una promesa que, contra toda lógica, aún reverberaba en su corazón con la fuerza de una certeza. La diligencia se balanceaba en el camino de terracería, levantando polvo que teñía el horizonte de dorado bajo el sol de la tarde. Esperanza se ajustó el sombrero de palma adornado con cintas azules, observando por la ventana el paisaje familiar que comenzaba a dibujarse. Los cafetales de la hacienda Los Agaves surgían a lo lejos, organizados en hileras precisas que subían y bajaban por las colinas. Su corazón se aceleró. Estaba de vuelta. ¿Estás segura de esto, mi hija?, preguntó doña Concepción, su madre, sentada a su lado, el rostro marcado por la preocupación. Podrías haber aceptado la propuesta del doctor Ramírez, un médico titulado, con consultorio en la capital. ¡Qué futuro más seguro! Esperanza sonrió con serenidad, apretando la mano de su madre entre las suyas. Mamá, ya lo hemos hablado. No puedo casarme con alguien a quien no amo, por más respetable que sea. Amor, amor, suspiró la señora, moviendo la cabeza. En mi tiempo, las señoritas decentes no hablaban de esas cosas. El matrimonio era un arreglo familiar, cuestión de sentido común. Y después, ¿qué esperas conseguir volviendo a Sierra Dorada? Todo el mundo sabe que el señor Robles se volvió un hombre amargado, cerrado. Dicen que ya ni recibe a nadie en la hacienda, excepto para negocios. No estoy volviendo por él, mamá, mintió Esperanza, desviando la mirada hacia el paisaje. Estoy volviendo porque esta es nuestra tierra, porque papá necesita ayuda en la tienda ahora que el movimiento aumentó, porque puedo ser útil enseñando a los niños del pueblo. Doña Concepción no respondió, pero su mirada decía claramente que no creía en esa explicación. Conocía a su hija mejor que nadie. Recordaba bien aquel día lejano, cuando Esperanza había regresado de la hacienda Los Agaves con los ojos brillando, hablando sin parar sobre cómo sería la esposa del muchacho guapo del café. En aquel entonces, todos se rieron de la fantasía infantil. Ahora, viendo la determinación en el rostro de su hija adulta, doña Concepción no podía reír. Esperanza tenía la misma expresión decidida de cuando, a los 10 años, había declarado su futuro como si pudiera verlo con absoluta claridad. La diligencia entró en la calle principal de Sierra Dorada, levantando miradas curiosas de los habitantes.
El pueblo había crecido en los años de ausencia de esperanza. Nuevas casas, una escuela más grande, incluso una pequeña biblioteca mantenida por el párroco. Pero la esencia seguía siendo la misma, aquella mezcla de sencillez y dignidad propia de las pequeñas comunidades del interior de Guanajuato. Reconoció rostros conocidos que saludaban, notando las miradas evaluativas que la seguían. Sabía lo que estaban pensando. La hija de los Morales volvió. Tan estudiada, tan bonita. ¿Por qué? El cochero se detuvo frente a la tienda, ahora expandida y con un letrero nuevo. Emporio Morales e Hijos. Su padre, Antonio, salió apresurado a recibirlas, el rostro marcado por el tiempo pero aún enérgico. «Mi hija, finalmente en casa», exclamó, abrazándola con fuerza. «¿Cómo fue el viaje? ¿Están cansadas? Todo está listo para ustedes». Mientras ayudaba a descargar las maletas y baúles, Esperanza no pudo dejar de notar a un grupo de mujeres que conversaban en la acera opuesta, lanzando miradas en su dirección. Reconoció a doña Clotilde, la viuda del antiguo presidente municipal, conocida por controlar las reglas sociales del pueblo con mano dura. A su lado estaban sus fieles seguidoras, siempre listas para esparcir chismes y juicios. «No les hagas caso», dijo su padre, percibiendo su mirada. «Las lenguas afiladas no cortan un carácter firme». Esperanza sonrió, agradecida por el apoyo. «No me importa lo que piensen, papá. Ya me imaginaba que mi regreso causaría revuelo». «Es que no entienden», continuó él, bajando la voz. «Una señorita educada como tú, que podría estar en la capital, volviendo a nuestro pueblito, da de qué hablar». «Que hablen», respondió ella con tranquilidad. «Pronto tendrán asuntos más interesantes». Los primeros días después de su regreso fueron dedicados a reintegrarse a la vida local. Ayudaba a su padre en la organización del emporio, ahora mucho más surtido que la antigua tienda. Visitó a antiguas amigas, algunas ya casadas y con hijos. Se ofreció a dar clases de francés y literatura para los niños, 2 veces por semana, en la escuela local. En poco tiempo, su presencia se volvió familiar nuevamente, aunque aún provocaba curiosidad. «No vi al señor Robles en la misa del domingo», comentó casualmente durante la cena, una semana después de su llegada. Sus padres intercambiaron miradas. «Él rara vez aparece en el pueblo», respondió la madre. «Viene a la iglesia una vez al mes, si acaso. Desde lo sucedido, prefiere mantener distancia». «La hacienda sigue próspera», persistió Esperanza, fingiendo desinterés mientras cortaba un trozo de queso. «Más que nunca», respondió el padre. «Bernardo puede haberse vuelto un recluso, pero no descuidó los negocios. Al contrario, dicen que trabaja como si no hubiera un mañana. Expandió las plantaciones, modernizó los métodos de cosecha, incluso compró maquinaria nueva importada de Europa. Dicen que en días de trabajo intenso, él mismo pone manos a la obra, codo a codo con los campesinos. Y nadie, ninguna señorita de la región». La pregunta se le escapó antes de que pudiera contenerla. Doña Concepción suspiró profundamente. Hubo intentos. La hija de los Mendoza, aquella viuda de Guanajuato capital, que vino a visitar a sus primos. Dicen incluso que la hermana de Cecilia, la difunta esposa, fue enviada por la familia para consolar al cuñado. Pero nada. Bernardo es educado, recibe las visitas formales cuando no puede evitarlo, pero mantiene a todos a distancia. Esperanza absorbió aquella información en silencio. Parte de ella sentía alivio, otra parte, aprensión. Si ni siquiera las más bellas y mejor relacionadas señoritas de la región habían conseguido romper las barreras del corazón de Bernardo, ¿qué podía esperar ella, hija de un simple comerciante? A la mañana siguiente, tomó una decisión. Se puso su traje más sencillo pero elegante, un vestido azul claro de algodón con detalles de encaje blanco. Se recogió el cabello castaño oscuro en un chongo bajo, sin adornos excesivos. Calzó botas cómodas, apropiadas para caminar por caminos de terracería. «Voy a la hacienda Los Agaves», anunció durante el desayuno, causando conmoción inmediata. «¿Sola? De ninguna manera», protestó la madre. «¿Qué van a pensar? ¿Una señorita soltera visitando a un viudo sin acompañante?» «No voy como visitante social». «Mamá»,
explicó pacientemente. Voy a proponer clases para los hijos de los campesinos. Muchos de ellos no pueden venir al pueblo para ir a la escuela. Sería una forma de aplicar mi educación en beneficio de la comunidad. Su padre frunció el ceño, pensativo. La idea en sí es buena, no puedo negarlo, pero aún así, no es apropiado que vayas sola. Juvenal viene al pueblo hoy a buscar provisiones para la hacienda, informó Esperanza. Ya lo combiné con él. Iré en la carreta de la hacienda, como una visita oficial de trabajo. Sus padres intercambiaron miradas de asombro. «Ya tenías todo planeado», exclamó doña Concepción. «Hija, ¿qué es lo que realmente pretendes?». Esperanza mantuvo la expresión serena, aunque su corazón latía acelerado. «Solo quiero ser útil, mamá. Los años que pasé estudiando no pueden servir solo para adornar una sala de visitas. Si puedo ayudar a los hijos de los campesinos a tener una mejor oportunidad en la vida, ¿por qué no hacerlo?». Algunas horas después, Esperanza subía a la carreta dirigida por el viejo Juvenal, capataz de la hacienda Los Agaves desde hacía más de 2 décadas. El hombre, de piel curtida por el sol y cabellos canosos, la miraba con una mezcla de curiosidad y respeto. «La señorita creció y se volvió una muchacha muy bonita», comentó él, mientras conducía los caballos por el camino que salía del pueblo. «Recuerdo cuando era solo una niñita que corría por los alrededores de la hacienda». Esperanza sonrió, agradecida por la conversación amigable que ayudaba a disimular su nerviosismo. «Y usted sigue igual, don Juvenal. Los años parecen no pasar para usted». El viejo capataz rió, mostrando los dientes gastados por el tiempo. «Los años sí pasan, señorita, y se llevan muchas cosas con ellos». Su semblante se tornó más serio. «La hacienda cambió mucho desde que la señorita venía con su padre. Ya no es aquel lugar alegre de antes». «Lo he oído», respondió ella, cautelosa. «Debe haber sido difícil para todos, especialmente para el señor Robles». «Difícil es poco», suspiró Juvenal. «El patrón nunca volvió a ser el mismo. Trabaja como 3 hombres juntos, de sol a sol, pero aquel brillo en los ojos, aquel modo de ver belleza en las pequeñas cosas, eso se fue». Esperanza sintió un nudo en la garganta. «¿Él recibe muchas visitas?». Juvenal le lanzó una mirada penetrante, como si adivinara sus pensamientos. «Solo las necesarias para los negocios, y aun esas, intenta resolverlas lo más rápido posible. No sé si querrá recibirla, señorita, aun siendo para hablar de los niños». «Entiendo», murmuró ella, ajustándose los pliegues del vestido. «Pero necesito intentarlo. Los niños merecen una oportunidad». El resto del viaje transcurrió en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El camino serpenteaba entre colinas cubiertas de cafetales verdosos, ocasionalmente bordeado por pequeñas casas de campesinos. Aquí y allá, trabajadores encorvados entre las hileras de café levantaban la cabeza para observar el paso de la carreta, saludando respetuosamente a Juvenal. Finalmente, después de una curva más acentuada, la casona de la hacienda Los Agaves apareció imponente en la cima de una suave elevación. Esperanza sintió que el corazón le fallaba un latido. Era aún más hermosa de lo que recordaba, con sus paredes blancas y detalles de madera oscura. La amplia terraza rodeaba toda la construcción, protegiendo las ventanas altas del sol intenso. Pero había algo diferente, un aire de abandono, sutil pero perceptible, como si la propia casa compartiera el luto de su propietario. Algunas de las ventanas estaban cerradas a pesar del calor. Los jardines, antes meticulosamente cuidados, mostraban señales de negligencia. «Llegamos, señorita», anunció Juvenal, deteniendo la carreta en el patio frontal. «Voy a ver si el patrón puede recibirla. Espere aquí, por favor». Esperanza asintió, sintiendo la boca seca y las manos ligeramente temblorosas. Mientras Juvenal se alejaba en dirección a la casa grande, ella miró a su alrededor, absorbiendo cada detalle. El patio de secado de café estaba lleno de actividad, con trabajadores esparciendo granos para secar al sol. Niños corrían entre los montones de café, ayudando en el trabajo o simplemente jugando. Eran esos niños a quienes ella quería ayudar, hijos e hijas de los campesinos
que rara vez tenían acceso a la educación formal. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no percibió la aproximación de pasos firmes hasta que una sombra se proyectó sobre ella. Al voltearse rápidamente, se encontró cara a cara con Bernardo Robles. El impacto de aquel encuentro después de tantos años casi la hizo perder el equilibrio. Bernardo estaba diferente y al mismo tiempo increíblemente igual, más alto de lo que recordaba, el cuerpo atlético moldeado por el trabajo físico intenso. El rostro, antes suave y siempre dispuesto a sonreír, ahora presentaba líneas de expresión más duras, una barba bien recortada enmarcando el maxilar fuerte. Pero fueron los ojos los que más la impresionaron. Aquellos ojos castaños que antes brillaban de entusiasmo, ahora parecían opacos, como si una cortina hubiera sido bajada para esconder cualquier emoción. «Señorita Morales», dijo él, la voz más grave y controlada de lo que recordaba. «Juvenal me dijo que desea hablar sobre los niños de la hacienda. ¿En qué puedo ayudarla?» Esperanza sintió el peso de aquella formalidad. No había ninguna señal de que él recordara a la niñita atrevida que un día prometió ser su esposa. Para él, ella era solo la hija del comerciante del pueblo, una joven como cualquier otra que regresaba después de algunos años de ausencia. «Señor Robles», respondió ella, orgullosa de conseguir mantener la voz firme. «Agradezco que me reciba. Sí, vine a hablar sobre los niños, pero también», vaciló por un instante, reuniendo valor. «También vine a ver cómo está la hacienda Los Agaves. Tengo muchos recuerdos de este lugar». Por un brevísimo momento, algo pareció centellear en los ojos de Bernardo, una chispa rápidamente extinguida. «La hacienda sigue productiva, señorita. En cuanto a sus recuerdos, temo que muchas cosas hayan cambiado». El tono era educado, pero distante. Él dio un paso hacia atrás indicando la terraza. «Podemos conversar sobre su proyecto para los niños. Por favor, acompáñeme». El despacho de Bernardo mantenía la austeridad que siempre había caracterizado aquel espacio, pero ahora había algo diferente. Una frialdad que no venía solo de los muebles oscuros o de las pesadas cortinas parcialmente cerradas. Era como si el propio aire estuviera impregnado de distanciamiento. Esperanza permaneció de pie por un instante, observando al hombre que ahora se sentaba detrás de la gran escribanía de jacarandá. Sus hombros estaban tensos bajo el tejido fino de la camisa blanca, las manos cruzadas sobre la madera pulida en una postura que parecía calculadamente formal. «Por favor, siéntese, señorita Morales», dijo él, indicando una silla frente a él. Esperanza obedeció, ajustándose el vestido con movimientos deliberadamente lentos, ganando tiempo para organizar sus pensamientos. La cercanía de Bernardo la afectaba más de lo que había previsto. Necesitaba mantener el foco en el propósito declarado de su visita. «Como debes saber, regresé recientemente de Guanajuato capital, donde completé mis estudios», comenzó ella, manteniendo la voz firme. «Además de las materias tradicionales, tuve la oportunidad de aprender métodos modernos de enseñanza para niños». Bernardo asintió casi imperceptiblemente, su mirada fija pero distante, como si evaluara un negocio cualquiera. «¿Y qué tiene esto que ver con la hacienda Los Agaves, señorita? Noté que muchos hijos de los campesinos no asisten a la escuela del pueblo», explicó ella. «La distancia es grande, el trabajo en la labor exige muchas manos, incluso las pequeñas. Pensé que podría ofrecer clases aquí mismo, algunas veces por semana, sin interferir en la cosecha o en los otros quehaceres». Hizo una pausa, observando atentamente cualquier reacción. «No cobraría nada, naturalmente. Sería mi contribución a la comunidad». Un silencio siguió a sus palabras. Bernardo la estudiaba con una expresión ilegible. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono de cautela. «Es una propuesta inesperada. ¿Por qué se interesaría en enseñar a hijos de campesinos? Una señorita de su educación y posición ciertamente tiene otras aspiraciones». Esperanza sostuvo su mirada, negándose a ser intimidada. «Porque creo que la educación no es privilegio, sino derecho. Esos niños merecen la oportunidad que yo tuve. Y en cuanto a mis aspiraciones, señor Robles, ellas incluyen ser útil donde puedo hacer la diferencia». Algo muy sutil cambió en la expresión de él. No exactamente un suavizar,
pero quizás un casi imperceptible reconocimiento. Sus intenciones son loables, señorita Morales, pero debo alertarle que no será fácil. Los campesinos tienen sus propias tradiciones, sus propios modos de vida. Muchos creen que sus hijos solo necesitan saber lo suficiente para contar costales de café y firmar su propio nombre. Estoy consciente de los desafíos, respondió ella con firmeza. No espero transformar a todos en eruditos, pero incluso el conocimiento básico, leer, escribir, calcular, puede abrir puertas que de otra forma permanecerían cerradas para siempre. Bernardo se recostó ligeramente, los dedos tamborileando sobre la mesa en un ritmo irregular que traicionaba su inquietud interior. ¿Y dónde pretende dar esas clases? ¿Necesita un espacio adecuado? ¿Materiales? Cualquier espacio serviría inicialmente, respondió prontamente. Un galpón, una terraza cubierta. En cuanto a los materiales, traje algunos libros y cuadernos. Puedo conseguir el resto poco a poco. Un casi sonrisa, tan breve que podría haber sido imaginada, cruzó los labios de Bernardo. Veo que ya pensó en todo, señorita. No en todo, admitió ella, permitiéndose una leve sonrisa. Necesito su aprobación, señor Robles. Sin ella, nada de esto será posible. Nuevamente el silencio se instaló entre ellos, más largo esta vez. Bernardo parecía sopesar no solo la propuesta en sí, sino algo más profundo, como si intentara descifrar las verdaderas intenciones detrás de aquellas palabras. Hay un antiguo almacén cerca de las casas de los campesinos, dijo finalmente. No se usa desde hace tiempo, excepto para guardar herramientas rotas. Puedo mandar limpiarlo y adaptarlo para sus clases. El corazón de Esperanza se aceleró, pero ella mantuvo la compostura. Sería perfecto, gracias. No me agradezca aún, señorita, advirtió él, levantándose en un gesto que indicaba el fin de la reunión. Aún necesita convencer a los padres de enviar a sus hijos, y ellos pueden ser más resistentes de lo que imagina. Esperanza también se levantó, determinada a mostrar que no se dejaría intimidar. Puedo ser bastante persuasiva cuando creo en algo, señor Robles. Por un instante fugaz, algo que podría haber sido un destello de reconocimiento, atravesó la mirada de él, como si una memoria distante intentara emerger. Pero pronto desapareció, sustituido por la máscara de pulcritud distante que parecía haberse vuelto su expresión habitual. Juvenal le mostrará el almacén antes de llevarla de vuelta al pueblo, dijo él, caminando hasta la puerta. Haré que lo limpien y preparen hasta el final de la semana. Después de eso, el proyecto estará en sus manos. Agradezco la confianza, respondió ella siguiéndolo. En la puerta, sin embargo, tomada por un impulso que no pudo contener, añadió: «¿Usted se acuerda de la primera vez que nos vimos, señor Robles?» Bernardo se detuvo abruptamente, la mano ya en la manija. Sin volverse, respondió en voz baja: «Me acuerdo de muchas primeras veces, señorita Morales. Desafortunadamente, la mayoría de ellas ahora pertenece a un pasado que prefiero no revisitar». Y con eso, abrió la puerta, dando por terminada la conversación. Los días siguientes fueron de intensa actividad para Esperanza. El antiguo almacén fue limpiado y adaptado con eficiencia sorprendente, recibiendo mesas y bancos sencillos, un pizarrón improvisado e incluso algunos estantes para los pocos libros disponibles. Juvenal se mostró un aliado inesperado, ayudando no solo con la preparación del espacio, sino también intermediando el contacto con las familias de los campesinos. El patrón dio órdenes expresas: «Para que todo esté a su gusto, señorita», comentó el capataz mientras supervisaba la instalación de los muebles. «Nunca lo vi tan interesado en un proyecto que no involucre directamente la producción de café». Esperanza absorbió aquella información con cuidado, evitando demostrar cuánto aquello la afectaba. El señor Robles siempre ha sido conocido por preocuparse por el bienestar de los trabajadores, ¿no es así? Juvenal se rascó la barbilla canosa, pensativo. «Sí y no, señorita. El patrón siempre ha sido justo, paga bien, proporciona casas decentes, pero desde lo sucedido, se cerró. Cumple sus obligaciones, pero sin aquel calor humano que tenía antes». La conversación fue interrumpida por la llegada de un grupo de campesinos, hombres y mujeres, de rostros marcados por el trabajo duro bajo el sol,
miradas desconfiadas dirigidas a la joven desconocida. Esperanza enderezó los hombros y caminó en su dirección con una sonrisa acogedora. Buenas tardes a todos. Soy Esperanza Morales. Estoy aquí para hablar sobre las clases que pretendo ofrecer para sus hijos. Las miradas intercambiadas entre los campesinos dejaban claro que la noticia ya había circulado, aunque recibida con escepticismo. Un hombre de mediana edad, manos callosas y piel quemada por el sol, dio un paso al frente. Soy Sebastián, señorita. Hablo por los demás. Queremos saber por qué una señorita de la ciudad quiere enseñar a nuestros hijos. ¿Qué gana con eso? La pregunta directa no sorprendió a Esperanza. Ella ya esperaba resistencia. No gano dinero, si es eso lo que pregunta, respondió con calma. Gané educación que muchos no tienen oportunidad de recibir. Quiero compartir ese conocimiento. Sus hijos merecen más opciones en la vida que solo seguir los mismos pasos de sus padres. Una mujer de facciones cansadas, pero ojos vivaces, se acercó. ¿Y qué va a enseñar, señorita? ¿Cosas de la ciudad que no sirven para la vida aquí? Esperanza la miró directamente. Voy a enseñar a leer palabras en cualquier papel, a escribir su propio nombre con firmeza, a hacer cuentas sin depender de la buena fe de otros. Voy a enseñar sobre el mundo más allá de estas tierras. Y sí, eso servirá para la vida aquí también. Poco a poco, la desconfianza inicial comenzó a ceder lugar a la curiosidad. Se hicieron preguntas, se expresaron preocupaciones. Esperanza respondió a todas con paciencia y sinceridad, sin promesas grandiosas, solo el compromiso de hacer lo mejor posible por aquellos niños. Al final del encuentro, 5 familias habían acordado enviar a sus hijos para la primera clase, marcada para 2 días después. Es un comienzo, dijo Juvenal mientras caminaban de regreso a la sede de la hacienda. Otros vendrán cuando vean los resultados. Espero que sí, respondió ella, observando el sol que comenzaba a ponerse detrás de los cerros cubiertos de cafetales. Esos niños merecen una oportunidad. En la terraza de la casa grande, una figura solitaria observaba la escena de lejos. Bernardo permaneció inmóvil, siguiendo con la mirada el camino de Esperanza, hasta que ella desapareció en la curva del sendero. Su rostro no traicionaba emociones, pero dentro de sí, algo que juzgaba hace mucho dormido, comenzaba a agitarse. La primera clase se llevó a cabo en una mañana clara de agosto. 7 niños, no solo los 5 esperados, se presentaron en el almacén transformado en aula improvisada. Ojos bien abiertos de curiosidad, ropa sencilla pero cuidadosamente limpia para la ocasión, voces contenidas por el nerviosismo ante la maestra de la ciudad, como ya la llamaban. Esperanza recibió a cada uno con una sonrisa genuina, aprendiendo sus nombres, haciendo preguntas sencillas para conocerlos mejor. La mayor, Luisa, tenía 12 años y ya ayudaba en la cosecha. El más joven, Joaquín, con apenas 6, aún traía la marca de tierra en las uñas pequeñas, resultado de ayudar a su madre en la huerta familiar. ¿Alguien aquí ya sabe leer?, preguntó Esperanza. Después de organizarlos en los bancos rústicos, solo Luisa levantó tímidamente la mano. Un poco, maestra. Mi abuela me enseñó algunas letras. Eso es maravilloso, Luisa. Podrás ayudarme con los demás, incentivó Esperanza. Y quién sabe contar hasta 10. Esta vez, casi todas las manos se levantaron, provocando risas. La mañana pasó rápidamente, entre lecciones básicas del alfabeto, números sencillos y una historia que Esperanza leyó en voz alta, provocando expresiones de encanto en los pequeños oyentes. Al final, cada niño recibió un cuaderno sencillo y un lápiz, tesoros que fueron guardados con reverencia. Mañana quiero ver quién logró practicar las letras que aprendimos hoy, dijo ella al despedirse. Los niños partieron corriendo, ya más a gusto, gritando despedidas y promesas de regreso. Esperanza comenzaba a guardar sus materiales cuando percibió que no estaba sola. En la puerta del pequeño edificio, recortado contra la luz del mediodía, estaba Bernardo. Señor Robles, saludó, incapaz de esconder la sorpresa. Ya no sabía que vendría a observar la clase. Él permaneció en el umbral, como si dudara en entrar en el espacio ahora transformado. Solo pasaba para verificar si todo salió bien el primer día.
respondió, el tono aún formal, pero algo en su mirada parecía diferente. Menos distante, quizás. No quise interrumpir. Salió mejor de lo que esperaba, dijo ella, organizando los libros sobre la mesa improvisada. Los niños son inteligentes y ávidos por aprender, solo necesitan oportunidad. Bernardo dio algunos pasos dentro de la sala, observando los dibujos sencillos que Esperanza había fijado en las paredes, las letras grandes escritas en el pizarrón, los bancos aún desorganizados por la prisa de los niños al partir. «Usted transformó este lugar», comentó casi para sí mismo. «Hace una semana era solo un almacén empolvado». «Cualquier lugar puede transformarse cuando se tiene un propósito», respondió ella, sosteniendo su mirada. Incluso los lugares marcados por recuerdos difíciles. Él captó la alusión inmediata, y por un instante su rostro se endureció. Pero entonces, sorprendentemente, un casi sonrisa tocó sus labios. «Tiene razón, señorita Morales. Aunque algunas transformaciones son más difíciles que otras, fue un momento breve, un intercambio que podría parecer banal para cualquier observador casual. Pero para Esperanza representó la primera grieta en la muralla que Bernardo había erigido alrededor de sí mismo. Una pequeña victoria que llenó su corazón de una esperanza renovada. En los días que siguieron, el número de alumnos creció. Las palabras corrieron entre los campesinos sobre la maestra, que no trataba a sus hijos como ignorantes. Pronto 15, luego 20 niños llenaban el pequeño espacio, haciendo necesarios arreglos adicionales. Sin que Esperanza necesitara pedirlo, aparecieron nuevos bancos. El pizarrón fue ampliado. Incluso se instaló una campanilla para anunciar el inicio y el final de las clases. «El patrón mandó a arreglarlo», explicó Juvenal, con un brillo divertido en los ojos, cuando Esperanza expresó sorpresa por las mejoras. Parece que su proyecto le interesó más de lo que quería admitir. La presencia de Bernardo se volvió más frecuente, aunque siempre manteniendo distancia. A veces era solo una figura observando de lejos, en la terraza de la casa grande, que ofrecía vista al camino por donde llegaban los niños. Otras veces, pasaba por casualidad cuando la clase terminaba, intercambiando breves palabras con Esperanza. En cada uno de esos encuentros, algo en la rigidez de su postura parecía suavizarse un poco más. Una tarde, cuando la clase ya había terminado y Esperanza organizaba sus materiales, hubo un golpe leve en la puerta entreabierta. Al levantar los ojos, vio a Bernardo sosteniendo una caja de madera. «Señorita Morales», saludó él, con un gesto de cabeza. «Encontré esto en el desván de la casa grande. Pensé que podría ser útil para sus clases». Se acercó y depositó la caja sobre la mesa. Cuando la abrió, Esperanza no pudo contener una exclamación de sorpresa. Dentro había un pequeño globo terráqueo, diversos libros infantiles en buen estado y un conjunto de mapas coloridos cuidadosamente enrollados. «Eran de cuando yo era niño», explicó él, un toque de nostalgia suavizando su voz. «Mi padre creía en la importancia de la educación, incluso viviendo en el interior. Contrataba profesores particulares para mí». Esperanza tocó los objetos con reverencia, sintiendo la textura del papel amarillento por el tiempo, el contorno de los continentes en el globo ligeramente descolorido. «Son perfectos», murmuró, genuinamente emocionada. «Los niños quedarán encantados». «Gracias, señor Robles». Sus miradas se encontraron, y por un momento fugaz, Bernardo permitió que la máscara de formalidad se deslizara. «Bernardo», dijo él, sorprendiendo a ambos, «puede llamarme Bernardo, Esperanza. Creo que después de todo lo que está haciendo por esta hacienda, merecemos esa informalidad». El simple sonido de su nombre en los labios de él hizo que su corazón se acelerara. «Gracias, Bernardo», respondió, saboreando la pequeña intimidad conquistada. Él asintió brevemente y se volvió para salir, pero en la puerta vaciló. «¿Le gustaría cenar en la casa grande esta noche? Solo para discutir el progreso de las clases. Mi madre también estará presente». Expresó interés en conocerla. La invitación, tan inesperada como bienvenida, dejó a Esperanza momentáneamente sin palabras. «Sería un honor»,
consiguió responder, luchando por mantener la compostura. ¿A qué hora debo venir? Juvenal vendrá a buscarla a las 7, respondió él. Nada formal, solo una cena sencilla. Con eso, partió, dejando a Esperanza sola con sus pensamientos agitados y un corazón que, contra todas las probabilidades, comenzaba a llenarse de esperanza renovada. La casa grande de la hacienda Los Agaves, vista desde el camino de terracería que serpenteaba por la propiedad, parecía una isla de luz en medio de la oscuridad creciente del atardecer. Las ventanas, que por tanto tiempo permanecieron cerradas, ahora derramaban claridad dorada sobre el jardín frontal. Esperanza, sentada en la carreta conducida por Juvenal, no podía dejar de notar esa transformación. Era como si la propia casa estuviera despertando lentamente de un largo sueño. «A la señora le va a gustar, doña Josefina», comentó Juvenal mientras guiaba los caballos por el camino de piedras. «Es una señora de carácter. Fue ella quien impidió que el patrón se hundiera completamente después de lo sucedido». Esperanza se ajustó nerviosamente el cabello, recogido en un arreglo sencillo pero elegante. Había elegido su mejor vestido para la ocasión, un modelo azul petróleo con detalles de encaje blanco en el escote y en los puños, elegante sin ser ostentoso. «¿Ella vive en la hacienda desde hace mucho tiempo?» «Desde siempre», respondió el capataz. «El viejo coronel Robles construyó esta casa cuando se casó con ella. Doña Josefina nació en la capital, hija de comerciantes españoles. Trajo refinamiento a estas tierras. Fue ella quien insistió en que el patrón estudiara más de lo básico, que aprendiera sobre arte, música, literatura, cosas que un hacendado común no valora». La carreta se detuvo ante la escalinata que llevaba a la terraza principal. Un empleado surgió inmediatamente para ayudar a Esperanza a bajar, mientras Juvenal se alejaba con un discreto gesto de aliento. Apenas sus pies tocaron el primer escalón, la puerta principal se abrió. Bernardo apareció, vistiendo pantalones oscuros y una camisa blanca de mangas largas, sencilla pero impecablemente planchada. Su expresión, a la que Esperanza ya se había acostumbrado a ver cerrada y distante, ahora demostraba algo cercano al nerviosismo. «Señorita Morales, Esperanza». Se corrigió, bajando algunos escalones para encontrarla. «Bienvenida a nuestra casa. Gracias por la invitación», respondió ella, aceptando el brazo que él ofrecía para ayudarla a subir los escalones restantes. El toque, incluso a través de las capas de tela, envió una corriente de calor por su cuerpo. Al entrar en el vestíbulo amplio de la casa grande, Esperanza fue envuelta por una atmósfera que no esperaba encontrar. El aire tenía un perfume suave de jazmín y cera de abeja. Las paredes, revestidas de madera oscura, relucían bajo la luz de candelabros de plata. Pero lo que más la sorprendió fue escuchar el sonido de un piano proveniente de la sala adyacente, notas claras y precisas ejecutando una sonata que ella reconoció como Beethoven. «Mi madre», explicó Bernardo, notando su expresión. «La música siempre fue su refugio en buenos y malos momentos». La guió a través de un pasillo corto hasta una sala amplia, donde el piano de cola ocupaba posición central. Sentada ante él, una señora de porte elegante ejecutaba los últimos compases de la pieza, los dedos aún ágiles a pesar de la edad avanzada. Doña Josefina Robles interrumpió su ejecución al percibir la presencia de los dos. Volviéndose en el banco del piano, reveló un rostro que aún guardaba rasgos de la belleza que ciertamente poseyó en la juventud. Los cabellos, completamente blancos, estaban arreglados en un chongo elaborado. Los ojos, del mismo tono castaño oscuro que los de Bernardo, brillaban con inteligencia y curiosidad. «Entonces esta es la joven maestra que ha causado tanta agitación en nuestra hacienda», dijo ella, levantándose con la ayuda de un bastón de madera tallada. Su voz tenía la firmeza de la autoridad natural, suavizada por un tono acogedor. «Acérquese, mi querida. Quiero ver de cerca a la señorita que logró traer vida nuevamente a los niños de esta propiedad». Esperanza se adelantó, haciendo una pequeña reverencia. «Es un placer conocerla, doña Josefina. Agradezco la invitación para esta noche». La señora la estudió por un momento, con ese tipo de evaluación directa que solo la edad avanzada permite,
sin preocupación por las convenciones sociales. «Usted tiene los ojos de quien sabe lo que quiere», declaró finalmente, con una pequeña sonrisa. «Me gusta eso en una joven. Venga, vamos al comedor. La comida se enfría, las conversaciones no». Durante la cena, servida en una mesa que podría acomodar a 20 personas, pero ahora recibía solo a 3, Esperanza se sintió gradualmente más a gusto. La presencia de doña Josefina funcionaba como un catalizador, rompiendo la tensión que normalmente existía entre ella y Bernardo. La señora tenía el don de la conversación, alternando preguntas sobre los estudios de Esperanza en Guanajuato capital con historias de los primeros días de la hacienda Los Agaves, cuando ella llegó allí como joven esposa. Todo era mucho más rústico, ni se lo imaginaría, contaba, mientras saboreaba un trozo de carne asada. Los caminos se volvían lodazales en la época de lluvias. Llegamos a quedar aislados por semanas enteras. Aprendí a valorar mis libros y mi piano como nunca. Bernardo, sentado en la cabecera de la mesa, participaba poco de la conversación, pero Esperanza notó que su mirada rara vez se apartaba de ella. Había algo diferente en su expresión esta noche, una suavidad que no había visto desde su regreso a Sierra Dorada. «Y dígame, mi querida», continuó doña Josefina, «¿cómo surgió esa idea de enseñar a los hijos de los campesinos? No es algo que muchas señoritas de su posición pensarían en hacer». Esperanza posó el tenedor delicadamente antes de responder. «Creo que el conocimiento no debe ser privilegio de pocos. Cada niño merece la oportunidad de expandir sus horizontes independientemente de dónde nació». «Palabras nobles», comentó la señora con una mirada perspicaz, «y sinceras, por lo que puedo percibir. Bernardo me contó que los niños adoran sus clases. Incluso los padres más resistentes acabaron cediendo». «Es verdad», intervino Bernardo, su voz sonando más relajada de lo que Esperanza jamás había oído desde su regreso. «Juvenal me dijo que ahora son 26 alumnos. El espacio pronto quedará pequeño». «Necesitaremos pensar en una solución», respondió Esperanza, sintiendo un calor interno al escuchar el «necesitaremos», un plural que los incluía a ambos en un proyecto común. «Quizás podríamos adaptar otro espacio, algo más grande. ¿Por qué no la antigua casa del administrador?», sugirió doña Josefina. «Está vacía desde que el viejo Mendoza se jubiló. Es espaciosa, ventilada y está bien ubicada entre las colonias». «Una excelente idea, madre», concordó Bernardo, un brillo de entusiasmo iluminando sus ojos. «Podemos empezar a adaptarla ya la próxima semana». Esperanza observó aquella conversación con una sensación creciente de pertenencia. No estaba solo siendo tolerada en aquella casa. Sus ideas eran valoradas, su proyecto abrazado como algo importante para la hacienda. La conversación fluyó por temas diversos durante el resto de la cena. Doña Josefina se reveló una mujer de amplios intereses y opiniones firmes sobre literatura, música e incluso política, asunto rara vez discutido por señoras de su generación. Al final de la comida, cuando los postres fueron servidos, la vieja señora se levantó con alguna dificultad. «Ustedes me perdonan, pero estos huesos antiguos piden descanso más temprano de lo que me gustaría. Esperanza, fue un verdadero placer conocerla. Espero que esta sea solo la primera de muchas visitas suyas a nuestra mesa». Bernardo se levantó para ayudar a su madre. «¿Debo acompañarla hasta sus aposentos?» «No seas bobo, mi hijo», lo reprendió ella con cariño. «Aún no estoy inválida. Además, tienes una invitada para entretener. Muéstrale la biblioteca. Estoy segura de que ella apreciará nuestros libros». Con un último sonrisa cómplice para Esperanza, la señora se retiró apoyada en su bastón, dejando un silencio momentáneo entre los dos jóvenes. «Su madre es una mujer extraordinaria», comentó Esperanza, rompiendo el silencio. «Ahora entiendo de dónde vino su interés por literatura y música». Bernardo sonrió, una sonrisa genuina, la primera que ella veía desde su regreso. «Ella siempre fue la fuerza detrás de esta casa. Mi padre administraba la hacienda, pero era ella quien garantizaba que viviéramos. No solo sobreviviéramos». Hizo un gesto en dirección a una puerta lateral. «Le gustaría conocer la biblioteca. Es el orgullo de mi madre y confieso que también el mío».
La biblioteca de la Hacienda Los Agaves era un espacio que parecía transportar a sus visitantes a otro mundo. Estantes de madera oscura del suelo al techo cubrían todas las paredes, repletos de volúmenes encuadernados en cuero. Una escalera móvil permitía acceso a los estantes más altos. Sillones de cuero cómodos estaban estratégicamente posicionados cerca de lámparas de bronce, creando pequeños oasis de lectura. Una gran mesa central, cubierta de mapas y libros abiertos, evidenciaba el uso constante del espacio. «Es maravilloso», susurró Esperanza, girando lentamente para absorber cada detalle. «Nunca imaginé encontrar una biblioteca así tan lejos de la capital. Mi madre trajo los primeros volúmenes cuando se casó», explicó Bernardo, observando con evidente placer el encanto de ella. Desde entonces, la colección solo creció. Mi padre, aunque no era un hombre de muchas letras, entendió la importancia de los libros y nunca cuestionó los pedidos que llegaban regularmente de la Ciudad de México e incluso de Europa. Esperanza se acercó a uno de los estantes, pasando los dedos delicadamente por los lomos. Títulos en español, francés, inglés, algunos incluso en alemán. Clásicos de la literatura mundial junto a tratados científicos y filosóficos. «Esto es un tesoro, Bernardo. Un verdadero tesoro». Él se acercó deteniéndose a su lado. «Siéntase a gusto de tomar prestado lo que quiera. Los libros están hechos para ser leídos, no para acumular polvo en estantes». «Gracias», respondió ella, volviéndose para encararlo. La cercanía repentina hizo que su corazón se acelerara. Estaban tan cerca que podía sentir el calor emanando de él. Percibir el suave aroma a café y cedro que parecía formar parte de su esencia. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio tenía un peso casi físico, cargado de palabras no dichas y sentimientos contenidos. Fue Bernardo quien finalmente rompió el encanto, alejándose con un ligero carraspeo. «Hay algo que me gustaría mostrarle», dijo, dirigiéndose a un estante específico. Retiró un volumen encuadernado en cuero rojo y se lo entregó a ella. «Este fue mi libro favorito cuando niño. Pensé que quizás podría usarlo con sus alumnos». Esperanza aceptó el libro, abriéndolo cuidadosamente. Era una edición bellamente ilustrada de fábulas y cuentos folclóricos mexicanos. Las páginas, ligeramente amarillentas por el tiempo, contenían ilustraciones coloridas de personajes como el duende de la milpa, la sirena de los cenotes y el guardián del bosque. «Es perfecto», exclamó verdaderamente encantada. «Los niños lo adorarán. Algunos conocen estas historias solo por relatos orales. Ver las ilustraciones será mágico para ellos». «Yo solía perderme en esas páginas por horas», confesó él, un toque de nostalgia suavizando su voz. «Mi madre me leía todas las noches. Creo que fue así como nació mi amor por los libros». Esperanza lo miró con una nueva comprensión. Este era un Bernardo que pocos conocían. El hombre detrás de la fachada de hacendado austero, el niño que un día se había encantado con historias fantásticas y había soñado con mundos más allá de los cafetales. «Usted y su madre construyeron algo especial aquí», dijo ella suavemente. «No solo una biblioteca, sino un espacio donde la imaginación puede volar libre». Una sonrisa tímida tocó los labios de él. «Solía ser así, sí. Después las cosas cambiaron. Muchos de estos libros quedaron intocados por años. Pero aún están aquí», observó ella, devolviendo el libro a sus manos, permitiendo que sus dedos se tocaran brevemente, esperando pacientemente para ser redescubiertos. Sus miradas se encontraron y por un instante fugaz, Esperanza vislumbró en el hombre frente a ella a aquel joven hacendado que un día se había reído de su declaración infantil, no con crueldad, sino con genuino divertimento y quizás hasta un toque de admiración por su valor. Antes de que cualquiera pudiera hablar nuevamente, un golpe en la puerta rompió el momento. Era Juvenal, informando que estaba listo para llevar a Esperanza de regreso al pueblo, según lo acordado. «Gracias por la noche maravillosa», dijo ella mientras Bernardo la acompañaba hasta la entrada de la casa. «Su madre es una anfitriona encantadora». «Ella la apreció mucho», respondió él, un nuevo tono de calidez en su voz.
No la veía tan animada desde hacía mucho tiempo. En la terraza, bajo el cielo estrellado de Guanajuato, Esperanza vaciló, sintiendo que algo importante estaba sucediendo entre ellos. Una barrera invisible comenzaba a romperse. Bernardo, comenzó, reuniendo valor, sé que el pasado dejó marcas profundas, pero espero que, con el tiempo, podamos... No necesita decir nada más, la interrumpió él gentilmente. Cada día ha sido diferente desde que usted volvió, y por primera vez en mucho tiempo. Diferente significa mejor. Con esas palabras, tomó la mano de ella y ahora, en un gesto que sorprendió a ambos, la llevó a sus labios en un beso breve pero cargado de significado. Buenas noches, Esperanza. Hasta mañana, en la escuela. Los días que siguieron trajeron una transformación sutil pero perceptible a la hacienda Los Agaves. La antigua casa del administrador fue rápidamente adaptada para servir como escuela, con más espacio, mejor iluminación e incluso un pequeño patio donde los niños podían jugar en los recreos. El número de alumnos continuó creciendo, ahora incluyendo no solo hijos de campesinos, sino también niños de las propiedades vecinas, que venían a pie o a caballo, algunos recorriendo largas distancias atraídos por la reputación de las clases de la maestra Esperanza. La presencia de Bernardo se volvió constante. Ya no observaba de lejos, sino que participaba activamente, ayudando a instalar equipos, ocasionalmente asistiendo a una clase, e incluso compartiendo sus conocimientos sobre la geografía local cuando Esperanza introdujo este tema. Los campesinos notaron el cambio en el patrón. El hombre sombrío y distante que apenas hablaba más allá de lo necesario, ahora se detenía a conversar, preguntaba sobre las familias, demostraba interés genuino por el progreso de los niños en la escuela. Algunos de los más antiguos comentaban en voz baja que era como si el viejo Bernardo estuviera volviendo, aquel joven entusiasmado que asumió la hacienda después de la muerte de su padre con tantos planes y tanta energía. Nadie se atrevía a decir en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. El cambio había comenzado con la llegada de la joven maestra. En Sierra Dorada, los comentarios tampoco tardaron en surgir. Doña Clotilde y su círculo de amigas observaban con ojos de águila las idas y venidas de Esperanza a la hacienda Los Agaves, ahora no solo para las clases, sino también para cenas ocasionales y tardes de lectura con doña Josefina. La señorita Morales siempre supo lo que quería, comentaba la matriarca de la sociedad local, con una mezcla de crítica y renuente admiración. Desde pequeña tenía esa obstinación. ¿Quién diría que su terquedad infantil acabaría funcionando? ¿Pero será apropiado?, cuestionaba otra señora. Tan poco tiempo después de... Bueno, ustedes saben, la memoria de doña Cecilia aún está fresca. 5 años no es poco tiempo, rebatía una tercera. Y el muchacho necesita seguir adelante. Una hacienda de ese tamaño no puede quedarse sin una señora adecuada. Los comentarios eventualmente llegaron a oídos de Antonio y Concepción Morales, que observaban los acontecimientos con una mezcla de aprensión y esperanza. Su hija, siempre reservada en asuntos del corazón, ahora regresaba a casa después de cada visita a la hacienda con un brillo especial en los ojos, una sonrisa que no podía contener. ¿Crees que realmente va a suceder?, preguntó Concepción a su marido una noche mientras se preparaban para dormir. ¿Nuestra Esperanza y el señor Robles? Antonio reflexionó por un momento, tamborileando los dedos en el buró. Si me lo hubieras preguntado hace 6 meses, diría que era imposible. Ese hombre parecía muerto por dentro, pero ahora hay algo diferente en él cuando la mira a ella. Algo que me recuerda cómo te miraba a ti cuando éramos jóvenes. Concepción sonrió conmovida por la comparación. Ella nunca se rindió, ¿sabes? Incluso en los años en Guanajuato capital, cuando recibía cartas de pretendientes, siempre encontraba una excusa para rechazarlos. En el fondo, creo que nunca abandonó aquella promesa infantil. Nuestra hija siempre tuvo un tipo especial de terquedad, rió Antonio, de esas que el tiempo no puede borrar. En la hacienda Los Agaves, aquella misma noche, Bernardo caminaba solo por los jardines que volvían lentamente a la vida. Flores que habían sido descuidadas por años, ahora recibían cuidados diarios.
instruidos por él mismo al jardinero. Caminos antes cubiertos de hojas secas estaban limpios y bien cuidados. La casa grande, que por tanto tiempo permaneciera sumergida en penumbra, ahora tenía todas las ventanas abiertas durante el día, permitiendo que la luz del sol y la brisa fresca circularan libremente. Se detuvo ante un cantero de rosas blancas, las favoritas de Cecilia. Por un momento, la culpa familiar amenazó con dominarlo. ¿Era justo sentirse así nuevamente, con el corazón ligero y esperanzado? ¿Era traición permitir que otra mujer ocupara sus pensamientos, sus sueños? Ella lo habría aprobado, ¿sabe? La voz de su madre lo sorprendió. Doña Josefina se acercó lentamente, apoyada en su bastón, el chal protegiéndola de la brisa nocturna. Cecilia era un alma generosa. Nunca habría deseado que usted pasara el resto de la vida preso al pasado. Bernardo suspiró profundamente. A veces me pregunto si tengo el derecho de ser feliz nuevamente. Mi hijo, respondió ella, tocando su brazo con ternura. La vida es para los vivos. Honramos a nuestros muertos recordándolos con cariño, no sacrificando nuestra propia felicidad en su nombre. Permanecieron en silencio por algunos momentos, contemplando las rosas que se balanceaban suavemente bajo la brisa nocturna. Ella es especial, continuó doña Josefina, sin necesitar especificar a quién se refería. Tiene el tipo de fuerza que nace no de la dureza, sino de la flexibilidad, como el bambú que se dobla pero no se rompe. Y sus ojos lo miran a usted de la misma forma como lo miraban cuando ella era apenas una niñita atrevida, haciendo aquella declaración que nos hizo reír tanto en aquel entonces. Bernardo se volvió hacia su madre, sorprendido. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Cómo podría olvidarlo?, sonrió la señora. Fue la cosa más adorable que jamás presencié. Usted estuvo avergonzado por semanas cada vez que mencionábamos el asunto. Hizo una pausa significativa. Y ahora, aquella misma niña regresó como mujer, aún determinada a cumplir su promesa. Pero, ¿y si yo no soy más el hombre que ella imaginó que sería?, cuestionó él, revelando un temor que nunca había expresado en voz alta. ¿Y si la decepciono? Doña Josefina sostuvo el rostro de su hijo entre sus manos arrugadas, como hacía cuando él era apenas un niño asustado por la oscuridad. Mi querido, ella no volvió por una fantasía infantil. Volvió por usted, el verdadero usted, con todas sus cicatrices e imperfecciones. La cuestión no es si usted va a decepcionarla. La cuestión es si usted tendrá el valor de aceptar lo que ella está ofreciendo. Con esas palabras, lo dejó nuevamente solo con sus pensamientos, que ahora fluían en una dirección completamente nueva. Por primera vez en años, Bernardo se permitió pensar en el futuro no como una extensión sombría del presente, sino como algo brillante y lleno de posibilidades. Un futuro que incluía la sonrisa radiante de esperanza y la luz que ella traía consigo a todos los lugares que tocaba. Las lluvias de septiembre transformaban el interior de Guanajuato. Los cerros, antes dorados por el sol, ahora exhibían un verde intenso, casi pulsante. La tierra roja se volvía resbaladiza, haciendo que las carretas se atascaran en los caminos menos cuidados. En la hacienda Los Agaves, los cafetales florecían con pequeñas flores blancas que perfumaban el aire, prometiendo una cosecha abundante en el futuro. Era una mañana particularmente lluviosa cuando Esperanza llegó a la escuela, protegida por un paraguas que apenas conseguía contener la fuerza del agua que caía. Se sorprendió al encontrar a Bernardo ya allí, encendiendo la chimenea que habían instalado recientemente para los días más fríos. «Buenos días», saludó él con una sonrisa que ya no contenía la reserva de antes. «Pensé que necesitaríamos calor extra hoy. Los niños llegarán mojados, a pesar de los impermeables». «¡Qué gentileza!», respondió ella, cerrando el paraguas y sacudiendo las gotas. «No esperaba verlo tan temprano. Pensé que estaría ocupado con la inspección de los patios de secado». «Puedo hacer eso más tarde», dijo él, terminando de organizar la leña. Algunas prioridades cambiaron en la hacienda Los Agaves en los últimos meses. La mirada que acompañó esas palabras estaba cargada de significado, haciendo que el corazón de Esperanza se acelerara. En los últimos 2 meses,
Una transformación silenciosa había ocurrido entre ellos. Lo que comenzó como una relación formal entre un hacendado y una maestra voluntaria evolucionó a algo mucho más profundo. Paseos por los cafetales, largas conversaciones en la biblioteca de la casa grande, tardes compartidas enseñando a los niños. Cada momento los acercaba un poco más, derribando las barreras que el luto y el tiempo habían erigido. Juvenal me dijo que el arroyo subió bastante, comentó Esperanza, quitándose el chal mojado. Temo que muchos niños no consigan cruzar hoy. Ya pensé en eso, respondió Bernardo. Mandé a 2 empleados con caballos para ayudar en la travesía. Nadie perderá la clase por causa de la lluvia. Esperanza sonrió, conmovida por la consideración. Era una evidencia más de cómo él había cambiado, de un hombre cerrado en su dolor a alguien que ahora se preocupaba activamente por el bienestar de todos a su alrededor. Usted piensa en todo, ¿no es así? Solo intento compensar los años en que no pensé en nada más que en mi propio sufrimiento, respondió él, con la honestidad cruda que ahora caracterizaba sus conversaciones. Antes de que pudieran continuar, los primeros alumnos comenzaron a llegar, empapados pero animados, trayendo consigo la energía contagiosa de la infancia. La clase de aquel día sería especial. Esperanza había planeado enseñar sobre las estrellas y constelaciones usando un mapa celeste que Bernardo había encontrado en la biblioteca. A medida que explicaba cómo los antiguos navegantes usaban las estrellas para orientarse, notó la mirada atenta de él, sentado discretamente al fondo de la sala. Había algo nuevo en aquella mirada, una admiración que iba más allá del respeto profesional. Cuando la clase terminó y los niños partieron, protegiéndose como podían de la lluvia que continuaba cayendo, Bernardo se acercó a ella, ayudando a organizar los materiales esparcidos. «Usted es extraordinaria con ellos», comentó. «Consigue transformar el conocimiento en algo vivo, palpable. Veo eso en los ojos de ellos. La misma emoción que yo sentía cuando descubría algo nuevo en los libros de la biblioteca». Esperanza se sonrojó ligeramente con el elogio. «Son niños inteligentes. Solo necesitan oportunidad y un poco de incentivo». «Es más que eso», insistió él, sosteniendo gentilmente su brazo, cuando ella intentó pasar. «Es el modo como usted cree en ellos, como si cada uno pudiera convertirse en algo grandioso, independientemente de sus orígenes». Permanecieron así por un momento, cercanos, los ojos fijos uno en el otro, mientras la lluvia tamborileaba en el tejado, creando una cortina sonora que parecía aislarlos del resto del mundo. «Esperanza», dijo él finalmente, la voz baja e intensa, «necesito decirle algo que he guardado por semanas, quizás meses». El corazón de ella se disparó. «Estoy escuchando», consiguió responder, a pesar de la garganta súbitamente seca. Bernardo tomó sus manos entre las suyas, un gesto que ahora parecía natural, como si hubieran sido hechas para encajar. «Cuando usted regresó a Sierra Dorada, yo estaba muerto por dentro. Vivía solo por obligación, por respeto a la memoria de mi padre, por el bienestar de los que dependen de esta hacienda. No veía colores, no sentía el perfume de las flores, no oía la música de las mañanas. Era como si estuviera sumergido en agua turbia, donde todo llegaba amortiguado, distante». Hizo una pausa, sus ojos nunca dejándolos de ella. «Y entonces, usted apareció nuevamente en mi vida, no como un recuerdo distante de la niñita atrevida que una vez me hizo reír, sino como una mujer determinada, valiente, llena de vida y propósito. Al principio, resistí. Temía que su luz solo hiciera más evidente mi propia oscuridad. Yo percibí su resistencia», murmuró ella, «pero nunca dudé que hubiera luz dentro de usted también, solo esperando para ser redescubierta». Él sonrió, aquel sonrisa rara y preciosa que Esperanza había aprendido a valorar como un tesoro. «Y fue eso lo que usted hizo, ¿no? Redescubrió lo que yo juzgaba perdido para siempre. La capacidad de sonreír, de esperar el mañana con anticipación en lugar de resignación». Se acercó un poco más, tan cerca ahora que ella podía sentir su calor,
contar cada pestaña que enmarcaba sus ojos intensos. Lo que estoy intentando decir, Esperanza, es que usted cumplió su promesa. No solo entró en mi vida, usted la transformó completamente. El tiempo parecía suspendido mientras Esperanza absorbía aquellas palabras, el significado profundo detrás de ellas. Quería responder, decirle que su corazón nunca había abandonado aquella certeza infantil, que incluso en los años distantes, una parte de ella siempre había sabido que regresaría. Pero antes de que pudiera formar las palabras, la puerta de la escuela se abrió con violencia, trayendo consigo una ráfaga de viento y lluvia, y la figura imponente de doña Clotilde, la matriarca de la sociedad local, estaba empapada, lo que no disminuía en nada su aura de autoridad. Sus ojos recorrieron rápidamente la escena frente a ella, las manos entrelazadas, la cercanía evidente, y su rostro se endureció en desaprobación. «Perdonen la interrupción», dijo con falsa dulzura. «No sabía que estaría en compañía, señorita Morales». Esperanza y Bernardo se apartaron instintivamente, como adolescentes sorprendidos en una indiscreción. Doña Clotilde saludó a Esperanza, recuperándose rápidamente. «Qué sorpresa verla aquí, especialmente con este tiempo». «Ciertamente no tan sorprendente como lo que acabo de presenciar», replicó la señora, entrando completamente en la sala y cerrando su paraguas con un movimiento brusco. «Vine a verificar personalmente los rumores que circulan por el pueblo. Parece que no estaban exagerados». Bernardo dio un paso al frente, la postura erguida y digna. «Señora, si hay algo que decir, puede decírmelo directamente a mí». Doña Clotilde levantó una ceja, evaluándolo con aquella mirada que había hecho temblar a jóvenes debutantes por generaciones. «Muy bien, señor Robles. Debo recordarle que no han pasado ni 5 años desde que enterramos a su esposa. Que la memoria de Cecilia, una señorita de familia respetable, merece más consideración que esto», gesticuló vagamente en dirección a Esperanza. «Y en cuanto a usted, señorita Morales, pensé que había sido educada con más decoro. Su madre se mortificaría al saber que su hija se encuentra a escondidas con un hombre aún de luto». Esperanza sintió que la sangre le subía al rostro, no de vergüenza, sino de indignación. «No hay nada de indecoroso en nuestra conducta, doña Clotilde. Soy maestra de estos niños con el apoyo y aprobación del señor Robles y su madre. Cualquier otra interpretación viene de la imaginación ajena». «¿Imaginación?», repitió la señora con una risa seca. «Todo el pueblo comenta sobre sus visitas frecuentes a la casa grande, sobre las miradas intercambiadas en la misa del domingo, sobre cómo el austero señor Robles ahora sonríe como un joven enamorado. Eso va más allá de la imaginación, mi querida». «¿Y si es verdad?». La voz de Bernardo cortó el aire como un látigo, sorprendiendo a ambas mujeres. «¿Y si realmente estoy enamorado de nuevo? ¿Sería eso un crimen tan terrible a los ojos de Sierra Dorada?». Doña Clotilde retrocedió un paso, genuinamente asombrada con la franqueza. «Señor Robles, no estoy cuestionando su derecho a seguir adelante. Todo viudo eventualmente lo hace. Cuestiono solo la elección y el momento». Sus ojos se volvieron hacia Esperanza, evaluadores. La señorita Morales es, sin duda, una joven de buenas cualidades. Pero convengamos, no pertenece al mismo círculo social que los Robles tradicionalmente frecuentan. Y está el hecho de que ella prácticamente anunció sus intenciones cuando era apenas una niña, algo que muchos consideran como mínimo inapropiado, si no calculador. Esperanza sintió como si le hubieran dado una bofetada. La acusación velada era clara. Había planeado todo, desde aquella declaración infantil hasta su regreso estratégico. Antes de que pudiera defenderse, Bernardo se interpuso físicamente entre ella y doña Clotilde. «Basta», dijo él, la voz controlada pero cargada de una autoridad que rara vez demostraba. «No permitiré insinuaciones contra la integridad de Esperanza en mi propiedad». «¿Su propiedad?», repitió doña Clotilde con un gesto de cabeza. «Es exactamente sobre eso que todos están hablando, mi querido. La hacienda Los Agaves es la más próspera de la región, una joya codiciada, y de repente reaparece la niña que un día juró convertirse en su esposa». «Doña Clotilde», intervino Esperanza,
recuperando la compostura. Comprendo su preocupación por las apariencias y tradiciones, pero le garantizo que mi regreso a Sierra Dorada no tuvo nada que ver con fortuna o posición social. Volví para estar cerca de mi familia y usar mi educación en beneficio de la comunidad donde crecí. La matriarca la estudió por un largo momento, como si intentara desentrañar la verdad detrás de las palabras. Quizás crea sinceramente en eso, mi joven. Los corazones tienen maneras curiosas de justificar sus propias ambiciones. Se volvió entonces hacia Bernardo. En cuanto a usted, mi querido, solo le pido que considere cuidadosamente las consecuencias de sus elecciones, no solo para sí mismo, sino para el legado de su familia. Con esas palabras, reabrió su paraguas y se dirigió a la puerta. Antes de salir, sin embargo, lanzó una última mirada a la pareja. Los Mendoza darán un baile la próxima semana, celebrando el compromiso de su hija menor. Toda la sociedad local estará presente. Sería una excelente oportunidad para aclarar ciertos asuntos. Y con eso, desapareció en la cortina de lluvia, dejando atrás un silencio pesado. Esperanza fue la primera en romperlo. «Lo siento mucho», murmuró, volviéndose para organizar libros que ya estaban perfectamente acomodados, solo para tener algo que hacer con las manos temblorosas. No debería haber permitido que esto sucediera. Bernardo se acercó por detrás de ella, gentilmente sosteniendo sus hombros para hacerla voltearse. «Usted no tiene de qué disculparse. Doña Clotilde representa un modo de pensar que ya debería haber quedado en el pasado. Normas sociales que valoran las apariencias por encima de los sentimientos verdaderos. Pero ella no está completamente equivocada, ¿verdad?», cuestionó Esperanza, forzándose a encararlo. «Yo realmente prometí ser su esposa cuando tenía apenas 10 años, y realmente regresé a Sierra Dorada sabiendo que usted estaba aquí». Él sostuvo su rostro entre las manos con una ternura que contrastaba con la aridez de su voz. «Y yo realmente me enamoré de usted, no de la niña que hizo una promesa, ni de la señorita que regresó con determinación, sino de la mujer que usted es hoy. Valiente lo suficiente para desafiar las convenciones, gentil lo suficiente para transformar la vida de estos niños, paciente lo suficiente para esperar que yo encontrara nuevamente el camino de regreso a la vida». Las palabras se suspendieron en el aire entre ellos, la primera declaración clara de lo que ambos venían sintiendo desde hacía semanas. Esperanza sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de una emoción tan intensa que parecía desbordarse físicamente. «Bernardo, no diga nada ahora», la interrumpió él suavemente. «Lo que siento por usted es real y profundo, demasiado para ser discutido a las apuradas, especialmente después de la interferencia de doña Clotilde. Merece un momento apropiado, sin sombras de duda o acusación». Se apartó renuentemente, aunque sus ojos continuaban fijos en los de ella. «¿El baile de los Mendoza le gustaría acompañarme?». La pregunta, aparentemente sencilla, cargaba un peso enorme. No era solo una invitación a un evento social, era un pedido para que ella se presentara públicamente a su lado, un reconocimiento abierto de lo que existía entre ellos. «¿Está seguro?», preguntó, consciente de las implicaciones. «Todos estarán allí, observando, comentando». «Precisamente por eso», respondió él, un nuevo brillo determinado en sus ojos. «Ya he pasado demasiado tiempo preocupándome por lo que los demás piensan o esperan de mí. Llegó el momento de vivir mi vida en mis propios términos, y quiero empezar demostrando claramente lo que usted significa para mí». Antes de que Esperanza pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente, esta vez trayendo a Juvenal, empapado y jadeante. «Patrón, una emergencia en la hacienda. El arroyo se desbordó cerca del patio de secado norte. Necesitamos actuar rápido para evitar que las aguas se lleven el café que está secando». Bernardo inmediatamente entró en modo de acción, la expresión cambiando a concentración total. «Voy para allá. Reúna a todos los hombres disponibles y consiga sacos de arena». Se volvió rápidamente hacia Esperanza. «Necesito irme. Hablaremos más tarde, lo prometo». Con eso, salió apresuradamente con Juvenal,
dejándola sola con sus pensamientos turbulentos. La semana que siguió fue de intensa actividad en la hacienda Los Agaves. Las lluvias habían causado daños considerables, exigiendo reparaciones en varias partes de la propiedad. Bernardo trabajaba incansablemente al lado de los empleados, coordinando esfuerzos, garantizando que todo fuera restaurado lo más rápido posible. Esperanza continuó con sus clases, aunque el número de alumnos se había reducido debido a las dificultades de transporte causadas por las condiciones climáticas. En los pocos momentos en que lograron encontrarse, fueron breves y casi siempre en presencia de terceros. Un saludo a la distancia, palabras apresuradas intercambiadas entre compromisos, una mirada cargada de significado durante la misa del domingo. En el pueblo, como era de esperar, la visita de doña Clotilde a la escuela se había transformado en la comidilla principal. Versiones exageradas de lo ocurrido circulaban libremente, cada una más escandalosa que la anterior. Esperanza enfrentaba miradas curiosas y conversaciones que cesaban abruptamente cuando ella se acercaba. Sus padres, preocupados por los rumores, finalmente la confrontaron. «Hija», comenzó Antonio, sentándose a la mesa de la cocina después de la cena, «necesitamos conversar sobre lo que está sucediendo entre usted y el señor Robles». Esperanza respiró hondo, preparándose para la conversación que sabía inevitable. «Papá, mamá, sé que ustedes deben haber oído todo tipo de historias exageradas. No nos importan las historias», interrumpió doña Concepción, sentándose al lado de su marido. «Nos importa usted, y el hecho de que su nombre está siendo manchado debido a esta situación». «¿Qué situación?», cuestionó Esperanza, manteniendo la calma. «¿El hecho de que estoy dando clases a niños que necesitan desesperadamente educación? ¿O el hecho de que, en el proceso, encontré un hombre que respeto y admiro profundamente?» Antonio y Concepción intercambiaron miradas. «Hija», continuó el padre, suavizando el tono, «nunca cuestionamos su trabajo con los niños. Es noble e importante. Pero necesitamos saber si hay verdad en los rumores sobre usted y el señor Robles. Si hay sentimientos involucrados». Esperanza miró a sus padres, personas sencillas, trabajadoras, que siempre desearon lo mejor para ella, incluso cuando no comprendían completamente sus elecciones. Decidió que merecían honestidad. «Sí», respondió simplemente. «Hay sentimientos, profundos, sinceros y mutuos». Doña Concepción llevó la mano a la boca, no exactamente en shock, sino como si la confirmación verbal hiciera real algo que ya sospechaba. «Oh, mi hija, entonces aquella promesa infantil no tiene nada que ver con eso, mamá», afirmó Esperanza con convicción. «Lo que siento por Bernardo ahora no es la fantasía de una niña, sino el amor de una mujer que conoció al hombre detrás de la fachada pública, sus luchas, su dolor, su capacidad de volver a empezar». Antonio carraspeó, visiblemente incómodo con la franqueza de su hija. «¿Y él corresponde a esos sentimientos?». Una sonrisa suave tocó los labios de Esperanza. «Sí, papá. Bernardo me ama. No por la conveniencia o ventaja social, como algunos insinúan, sino por lo que construimos juntos en estos meses. Un entendimiento mutuo, un respeto que trasciende barreras sociales». «¿Y qué pretenden hacer?», preguntó Concepción, la preocupación evidente en su voz. «La gente habla, Esperanza, y no todos son amables en sus juicios. Él me invitó a acompañarlo al baile de los Mendoza», reveló, observando los ojos de sus padres abrirse con la noticia. «Pretende dejar claro a toda la sociedad local lo que siente por mí». Se produjo un silencio aturdido. El baile de los Mendoza era el evento social más importante del año en Sierra Dorada. Aparecer allí como acompañante oficial de Bernardo Robles sería una declaración inequívoca de su estatus. «Eso cambiará todo», dijo finalmente Antonio. «La gente se verá forzada a aceptar o rechazar abiertamente lo que existe entre ustedes. No habrá más espacio para especulaciones en los rincones». «Exactamente», concordó Esperanza. «Es eso lo que ambos queremos. Claridad, honestidad».
Hemos vivido demasiado tiempo preocupados por apariencias y expectativas ajenas. Llegó el momento de la verdad. Concepción se levantó, caminando hasta su hija, para tomar sus manos entre las suyas. Entonces necesitamos prepararnos adecuadamente. Si usted va a entrar en ese salón del brazo de Bernardo Robles, necesita estar impecable. Su vestido azul de seda, aquel que trajo de Guanajuato capital y nunca usó, será perfecto. Esperanza abrazó a su madre, emocionada con su apoyo práctico e incondicional. Gracias, mamá. Eso significa mucho para mí. Somos sus padres, intervino Antonio, uniéndose al abrazo. Puede que no sea el camino que imaginamos para usted, pero si trae felicidad a su corazón, entonces tiene nuestra bendición. En la víspera del baile, Esperanza recibió un mensajero de la hacienda Los Agaves. El joven traía un pequeño paquete y una nota sellada. Sus manos temblaban ligeramente al romper el sello y desdoblar el papel fino, reconociendo inmediatamente la caligrafía firme de Bernardo. Querida Esperanza, mañana será un día significativo para nosotros dos. Sé que enfrentaremos miradas curiosas, susurros, quizás hasta desaprobación abierta. Pero nada de eso importa cuando pienso en la alegría de tenerla a mi lado. Le envío este pequeño presente, no como ostentación, sino como símbolo de lo que siento. Perteneció a mi abuela, que, como usted, fue una mujer que desafió las convenciones de su época. Espero verla usarlo mañana. Con todo mi corazón, Bernardo. Con manos temblorosas, Esperanza abrió el pequeño estuche de terciopelo. Dentro reposaba un delicado collar con un pendiente de zafiro enmarcado por diamantes que centelleaban incluso bajo la tenue luz del quinqué. «Es una joya de familia», murmuró doña Concepción por encima del hombro de su hija. Esperanza asintió, comprendiendo el significado de aquel gesto. La noche del baile llegó con un cielo sorprendentemente despejado. Esperanza vestía el traje de seda azul zafiro guardado para una ocasión especial, con el collar de Bernardo adornando su cuello. «Está deslumbrante», declaró su madre, «como una verdadera dama». «Todavía soy yo, mamá», sonrió Esperanza, «solo que con ropa de fiesta». «No, mi hija», contradijo doña Concepción. «Es algo en sus ojos, un brillo que viene de dentro. El mismo que tenía cuando, a los 10 años, declaró que sería esposa de Bernardo Robles». Bernardo aguardaba en la pequeña sala, impecablemente vestido. Al verla bajar las escaleras, su rostro se transformó en pura admiración. «Está perfecta», dijo simplemente. La hacienda Mendoza resplandecía con cientos de quinqué. Decenas de carrozas ya se alineaban en la entrada, trayendo a la crema innata de la sociedad local. Cuando la pareja llegó, un murmullo recorrió a los invitados. Doña Clotilde llevó la mano al pecho en un gesto teatral de sorpresa, mientras otras señoras intercambiaban miradas y comentarios susurrados detrás de abanicos. «Todos están mirando», murmuró Esperanza, manteniendo la sonrisa en el rostro. «Que miren», respondió Bernardo. «Esta noche es sobre nosotros». La pareja permanecía en el centro de atención sin hacer ningún esfuerzo. Para quien conocía su historia, cada mirada intercambiada contaba una jornada de perseverancia y redención. En el apogeo de la fiesta, Bernardo pidió un momento de atención a los presentes. El murmullo de las conversaciones cesó, todas las atenciones volviéndose hacia él. «Pasé años sumergido en dolor y aislamiento», comenzó. «Creí que jamás encontraría nuevamente razones para sonreír o soñar con el futuro. Estaba equivocado. El destino trajo de vuelta a mi vida a alguien que, años atrás, con la inocencia que solo los niños poseen, ya sabía lo que yo tardaría en descubrir». Extendió la mano a Esperanza, invitándola a unírsele. «Esta noche», continuó cuando ella llegó a su lado, «tengo la alegría de anunciar mi compromiso con la señorita Esperanza Morales. Nuestro noviazgo oficial será celebrado el próximo domingo, después de la misa». El silencio fue roto por los aplausos de doña Josefina, pronto seguidos por casi todos los presentes, excepto un pequeño grupo liderado por doña Clotilde. «Pudo haberme avisado», susurró Esperanza, «y perderme la expresión de sorpresa en sus ojos». «Jamás»,
respondió Bernardo. Algunas declaraciones necesitan ser hechas públicamente para ser verdaderamente honradas. El domingo siguiente, la iglesia de San Benito estaba repleta. Prácticamente todos los habitantes de Sierra Dorada comparecieron para atestiguar el evento que se había convertido en el asunto más comentado en kilómetros. Esperanza entró en la iglesia con un vestido crema con detalles de encaje, el collar con el pendiente de zafiro brillando como una promesa cumplida. Al final de la misa, Bernardo se levantó abruptamente. «Pido la palabra, Padre José», dijo él, su voz resonando por las paredes de la iglesia. Era el momento que Esperanza había imaginado por tantos años, no como una fantasía infantil, sino como la culminación de una jornada de autodescubrimiento y amor genuino. Las palabras que siguieron, declarando públicamente su amor y pidiendo su mano en matrimonio ante toda la comunidad, sellaron no solo su compromiso, sino también un nuevo capítulo en la historia de la hacienda Los Agaves. 6 meses después, ellos se casaron en la misma iglesia. La hacienda Los Agaves, antes sumergida en silencio, ahora desbordaba de vida. La escuela para los hijos de los campesinos se había expandido. La biblioteca se abría para sesiones de lectura y la música había vuelto a resonar por los pasillos. No solo el piano de doña Josefina, sino también el violín que Bernardo había vuelto a aprender a tocar. En las noches de verano, la pareja solía sentarse en la terraza contemplando las estrellas. «¿Sabe lo que más me impresiona?», preguntó Bernardo una noche. «¿Cómo una niñita de 10 años pudo ver con tanta claridad lo que yo, un hombre adulto, tardaría años en comprender?» Esperanza sonrió. «El corazón a veces sabe cosas que la mente tarda en aceptar. Yo siempre supe que pertenecía a este lugar, a esta vida, a usted. Y pensar que casi dejé que el miedo y el dolor me robaran esta segunda oportunidad». «No fue solo una segunda oportunidad para usted», respondió ella, tocando su rostro con ternura. «Fue la realización de un destino que, de alguna forma, siempre supe que sería mío». Encima de ellos, las estrellas de Guanajuato brillaban como testigos de una promesa hecha en la inocencia de la infancia y cumplida en la madurez del amor verdadero. Un amor que había transformado no solo 2 vidas, sino toda una comunidad, probando que incluso en los rincones más remotos del México del siglo XIX, la esperanza tenía el poder de romper barreras y reescribir destinos. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Esperanza y Bernardo haya tocado sus corazones. Para continuar vivenciando historias igualmente emocionantes, hemos preparado una lista de reproducción especial que encontrarán haciendo clic en el enlace a la izquierda. Si esta narrativa de amor y perseverancia los cautivó, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejar su me gusta y compartir sus pensamientos en los comentarios. Todos los días traemos nuevas historias que exploran la complejidad de los sentimientos humanos y la belleza de las segundas oportunidades. ¿Cuál promesa en su vida merece ser honrada? Cuéntenos su historia en los comentarios y quizás ella inspire nuestra próxima narrativa. Hasta nuestro próximo encuentro.